Buenos días a todos. Mi nombre es el doctor Jimmy Roberto Bonilla Zambrano. Soy médico emergenciólogo. Soy coordinador del programa presupuestal 104 y soy jefe del servicio de emergencia y trauma shock del Hospital Nacional 2 de Mayo. Formo parte del grupo de capacitación del programa presupuestal 104 del MINSA y esta presentación va dirigida a todo el personal profesional de salud de los centros de primera atención de todo el país. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que son la clasificación de los daños en los servicios de emergencia por prioridades. Literalmente vamos a hablar sobre lo que son los sistemas de triaje. Entonces, nos hacemos nosotros siempre una primera pregunta. ¿Qué es el triaje? Creo que todos ustedes han escuchado hablar de qué es el triaje. Tienen seguro triaje en sus centros de atención. Puede ser un centro de cabeza de red o un centro de salud o una posta de salud. El triaje, como concepto, es un proceso. Como todo proceso, permite una gestión del riesgo clínico para manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y la necesidad clínica supera los recursos. Cuando escuchamos esta frase a todos se nos viene a la memoria, es la realidad que tenemos como país, ¿no? Emergencias saturadas, recursos pocos, personal al mínimo. Entonces, para nuestra realidad, el concepto de triaje es más que un recurso, es una necesidad. Necesitamos como país tener una forma de triaje lo más adecuadamente posible. Entonces, esta capacitación va dirigida a eso, a que todos conozcamos qué es el triaje, para qué sirve el triaje y en qué nos puede ayudar el triaje. ¿Qué funciones tiene el triaje en emergencia, por ejemplo? Entonces, la primera función del triaje es identificar el paciente en situación de riesgo vital. Todo paciente que tiene una situación en riesgo vital debe ser atendido de forma pronta. Asegura la priorización en función del nivel de clasificación. Entonces, va a asegurar según el tipo de enfermedad que tiene, el tipo de patología que quiere, quién va a ser atendido de forma pronta o quién puede esperar. Asegura la reevaluación de los pacientes para que ellos puedan esperar. Como todo proceso tiene fallas, entonces como un proceso de fallas, ellos aseguran la reevaluación. Quiere decir que un paciente, por ejemplo, que hoy ha llegado por una mordedura de araña, si en 2 horas se descompensa y es un cuadro grave, el triaje puede reevaluar a este paciente y quizás de una prioridad baja lo puede subir a una prioridad alta. Además, decide el área más apropiada donde debo atender al paciente, si lo voy a pasar a una camilla, si lo voy a dejar sentado, si le voy a decir que venga el día de mañana quizás, ¿no? Aporta información, si hacemos una reevaluación de triaje sobre el proceso asistencial, vemos si el proceso asistencial ha sido adecuado o no ha sido adecuado. Dispone además información a los familiares. Creo que una parte bastante crítica en la atención de un paciente es cuando no informamos al familiar sobre el estado del paciente, la gravedad, por qué llegó y cómo está. Entonces, el triaje tiene esa particularidad. Nos puede hacer nosotros informar al familiar de una forma quizás precoz, cuál es el estado del paciente y cómo se encuentra. Además, mejora el flujo de los pacientes y la congestión del servicio, cuando se trata de quizás de instituciones que tienen un alto flujo de pacientes. Aporta información que a la larga puede hacer que mejore la atención en el servicio, ¿no? Tanto centro de salud, como les decía, tanto posta médica u hospital. Una máxima importante que todos debemos conocer es que no siempre lo urgente no siempre es grave, perdón, y lo grave no siempre es urgente. Yo les puedo comentar que puede venir un paciente que sospecha que tiene un cáncer de mama por un nódulo en la mama. Eso para mí es urgente, pero no siempre va a ser grave. Pero puede venir un paciente que ha estado viviendo alcohol, que no me parece nada de repente urgente, pero sí es grave, porque es un paciente con una presión con metanol, por ejemplo. Bueno, si vamos a la norma vigente, tenemos nosotros la norma técnica 042, que es la norma técnica que regula los servicios de emergencia, y en ellos se describe bastante bien qué es el triaje. Es un área del servicio de emergencia destinada a la evaluación inicial del paciente. Entonces, todo paciente que va a entrar a una institución de salud tiene que pasar por triaje. Ellos van a priorizar el daño, deciden a dónde se derivaba el paciente, si se lo amerita, y este área debe funcionar de forma prioritaria en aquellos centros donde la demanda supera la oferta que da el hospital, ¿no? Siempre va a estar a cargo de un profesional de salud capacitado, no te dice que va a ser médico, que va a ser enfermera, solo que tiene que estar capacitado el personal. Si analizamos, ¿no? El triaje funciona como índice de calidad. O sea, aquel centro que realiza un triaje mejor, un triaje más adecuado, un triaje más estructurado, va a tener un índice de calidad mucho superior a aquel centro que tiene un triaje desorganizado, quizás, ¿no? Entonces, esto a la larga significa que es una huella digital, ¿no? Mi servicio de emergencia va a ser la huella digital de cómo es mi triaje.
Entonces, nosotros podemos organizar el triaje, depende del perfil de mi centro sanitario, depende de dónde está ubicado mi centro sanitario, depende de qué población tengo. Nuestra realidad es una foto de mi hospital, por ejemplo, del Hospital 2 de Mayo, vemos ahí las camas colapsadas en el tópico de emergencia. Entonces, para mi realidad, yo tengo una emergencia colapsada, tengo un primer nivel de atención deficiente que con la pandemia COVID se vino a menos, tengo un prehospitalario insuficiente organizado, muchas veces está organizado porque en los hospitales no tenemos a veces ya dónde atender pacientes, no hay políticas claras en salud muchas veces, la pandemia de verdad trajo muchas cosas abajo y lo que entendemos todos que en este momento hay un déficit presupuesto de salud bastante fuerte, ¿no? Entonces, esta es mi realidad. Entonces, para mí como hospital, el triaje es una herramienta vital. Para los centros de salud donde ustedes laboran, si tienen una realidad parecida, el triaje es igual, es una herramienta vital. Modelos de triaje tenemos muchos. En el mundo se han empezado a crear desde los 70 muchos modelos de triaje. Tenemos modelos australianos, tenemos modelos canadienses, tenemos el Manchester, tenemos el ESI, el sistema español. Lo típico o lo raro de estos casos, de repente lo original es que todos estos modelos de triaje nacieron en hospitales. O sea, fueron personales sanitarios, fueron médicos, fueron enfermeras que se reunieron y propusieron estos triajes, porque ellos también veían lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Emergencias llenas, colapsadas, hospitales llenos, colapsados. Entonces, se han creado todos estos modelos y estos modelos se han aplicado de forma ya mundial. Entonces, quizás ustedes ya han escuchado el Manchester, quizás del ESI, ¿no? Entonces vamos a hacer una revisión pequeña de estos triajes. ¿Qué debilidades tienen? La capacitación. A mí me pasa que mi debilidad más grande es la capacitación. Quizás la enfermera al momento de iniciar el triaje le cuesta mucho hacer un triaje porque es decidir qué paciente va a ser atendido primero o segundo, o quizás el médico no está suficientemente capacitado. Otra realidad que tengo como debilidad es personal insuficiente. A raíz de la pandemia he tenido una bajada bien fuerte de personal, entonces tengo personal insuficiente que tengo que rotar médicos de otras áreas para el triaje. El sistema informático es importantísimo. Los modelos actuales de triaje son informatizados. O sea, si yo quiero aplicar un modelo X, tiene que estar informatizado. Hacerlo de memoria tiene sus limitaciones. Como les decía, no hay una línea de atención adecuada, una barrera adecuada muchas veces, un problema frecuente, y el sistema de prioridades está desfasado. La norma es 2014, ya no estamos trabajando con 4 prioridades, trabajamos con 5 prioridades, entonces está desfasado. Creo que ya está en proceso de actualización. Le falta muchas veces al personal médico de todos lados saber qué es el triaje. Tú preguntas qué es el triaje y no lo saben. Falta de cultura también en la población. Si en mi hospital yo les pongo un paciente que es prioridad 4 y que tiene que esperar 2 horas, yo estoy en Barrios Altos, imagínense qué pasa con mi emergencia. En 1 hora está tomada la emergencia. Entonces las personas creen que la atención es por orden de llegada y eso a veces es falso, ¿no? Piensan que están en un supermercado. Entonces, dar cultura a esa población es bastante complicado, pero se intenta, ¿no? Y debemos evaluar también, no solamente emergencia, evaluar que el triaje es funcional en otras áreas. Consulta externa, en UCI, por ejemplo, en Chile están usando triaje en UCI, por ejemplo. Imagínense todo lo que tiene como alcance el triaje. ¿Cómo diferenciar? La primera pregunta, ¿qué es una urgencia de una emergencia? En otras latitudes no la diferencian, es lo mismo, pero nosotros diferenciamos la urgencia de emergencia, ¿no? La emergencia es aquella situación que compromete la vida. Las consecuencias de no ser atendido van a ser irreversibles y requiere atención rápida porque si no el paciente puede fallecer. Emergencia es un té grave, una intoxicación por metanol, un infarto agudo de miocardio descompensado, una neumonía severa, un COVID severo es una emergencia. Urgencias son aquellos que requieren atención inmediata, pero que pueden esperar un cólico abdominal quizás, un cólico renal muchas veces es una urgencia, ¿no? No llega a una emergencia, pero es una urgencia. La metodología de atención es muy fácil. Tenemos un triaje que lo vemos en esta área y el triaje tiene que tener un sistema de triaje. Como les dije, puede ser Manchester, puede ser ESI, puede ser ATS, y este sistema informático a mí me va a decir qué prioridad le doy al paciente, ¿no? Y según lo que yo vea, por ejemplo, en el caso de mi hospital, yo lo puedo mandar a trauma shock, lo puedo mandar a un tópico de adultos, que acá está medicina, pediatría o cirugía, lo puedo derivar a un tópico de ginecología o lo puedo derivar a un tópico de pediatría. Nada debe saltar este sistema. O sea, todo paciente que ingresa a un centro sanitario debería entrar por un triaje. Y es el triaje el área que va a dirigir al paciente al área al tópico adecuado. En el caso de trauma shock, siempre va a ingresar el paciente de prioridad 1, ¿no? Como ven en el cuadro.
¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo yo hago el triaje si voy a estar dedicado ahí? Lo primero que tengo que tomar en cuenta son las funciones vitales. O sea, todo paciente que tiene funciones vitales alteradas va a ser quizás dirigido a un área adecuada, un hipotenso, uno que desatura, uno que está con fiebre demasiado alta, y ya me catalogo como un paciente grave. Y si no tengo esto, no me ayuda, puedo usar los discriminantes, ¿no? He puesto aquí dolor, porque quizás el 50% de los pacientes que llegan a mi hospital vienen por dolor abdominal. Entonces, para mí es un ingrediente muy importante. Dolor torácico acompañado de hipotensión quizás para mí es algo grave, ¿no? Un dolor abdominal quizás acompañado de fiebre alta y de hipotensión es algo muy importante. El sensorio también es bastante importante. El Glasgow que tiene el paciente, si yo sufrí un accidente de tránsito y vengo con un Glasgow de 7, pues para mí va a ser prioridad 1. Solamente con el sensorio puedo hacer eso. La disnea también, hemos pasado COVID, saturación de 50%, de 60%, una prioridad 1. El trauma también, paciente que ha recibido un politrauma, quizás el hueso ha sido un trauma con fracturas expuestas o lesión expuesta, o ver la cinemática del trauma que tuvo el paciente, los antecedentes, si es un paciente con cáncer, es un paciente quizás con una enfermedad que tiene una descompensación súbita, la edad, qué tan anciano o no tan anciano es, y la comorbilidad, ¿no? Aquí es importante trabajar como centros, porque si bien es cierto, no tenemos todavía nosotros la diferencia entre el paliativo en triaje, sí debería ser esto a futuro, ¿no? A veces tenemos pacientes paliativos, pero guiándonos solo en los cuadros, en las escalas previas, esto pasaría a prioridad 1, pero qué bueno sería que en el país tengamos un triaje para paliativos, ¿no? Pacientes con enfermedades terminales, que ya la familia sabe que es terminal y que estos pacientes vayan a áreas adecuadas, ¿no? No se le dé todo el tratamiento completo que a veces no requiere ensañarse con el paciente, pero sí de repente tratamiento paliativo que cada uno necesitaría. El número de recursos también es si, por ejemplo, trabaja con recursos, qué tantos recursos requiere este paciente. Voy a usar traumashock, voy a usar tomografía, voy a usar ventilación mecánica, voy a usar cuántos especialistas. Entonces, estas son algunos de los puntos que yo tengo que tomar para hacer un buen triaje. Algunos sistemas de triaje, nombraremos algunos, por ejemplo, Manchester, como les dije, todos salieron en hospitales. El Manchester Triage Group nació en el año 94, se centraron en 5 objetivos. Ustedes lo han visto en la calle seguro o lo han visto en televisión. Es un sistema de colores. Entonces, ellos generalmente toman el color rojo, el color naranja, el color amarillo y el color verde y el azul. Y según ellos lo que hacen es catalogan al paciente en atención inmediata, en el caso de rojo, muy urgente en el naranja, urgente en el amarillo, el normal es el verde y el no urgente es el azul. Y lo asocian además a un tiempo de espera, ¿no? El muy urgente, ¿cuánto va a esperar? 0 minutos. El muy urgente va a esperar 10 minutos, el urgente esperará 60 minutos, y el normal, una faringitis, esperará 2 horas, y un paciente que viene quizás con una lesión dérmica de 6 meses o un año esperará 240 minutos o quizás vendrá a la consulta externa. Entonces, Manchester se creó en este sistema, es un sistema informatizado. Debilidades del Manchester es que evalúa 52 motivos de consulta, o sea, tú tienes 52 tipos de Manchester posibles, entonces, porque son 58 patologías y se agrupan en categoría de enfermedad, en categoría de lesión, en categoría de niños, en categoría de conducta anormal o inusual y en catástrofes. Y es por esta complejidad que requiere un software informático. Entonces yo al software informático le pongo los datos y me saca de forma inmediata qué color es. El profesional solamente selecciona el número de los de signos y síntomas y utiliza discriminadores, como lo que vimos hace un rato, ¿no? Y ellos usan como discriminadores el riesgo vital, el dolor, la hemorragia, el nivel de conciencia, la temperatura y la agudeza. Y con toda esta información, el sistema me saca inmediatamente si va a ser un rojo, va a ser un naranja, va a ser un amarillo, va a ser un verde y un azul. Entonces, es una inversión cara. Sí, Manchester tiene un costo caro, pero es una inversión que al final me va a dar mucha información vital para mí, ¿no? Puedes saber qué tipo de pacientes atiendo, cuál es mi perfil como centro sanitario, si estoy viendo más prioridades 1, más prioridades 2, 3 o 4 o 5, ¿no? Entonces, es una inversión que a futuro. Es un problema, un programa de los más prementes en el mundo en este momento. Esto es el Manchester, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el caso de disfunciones generales, el paciente tiene vía respiratoria comprometida, está en shock. Si un niño no responde, está en crisis convulsiva. Si sí lo está, pasa como rojo, prioridad 1, ¿no? No lo tiene, empieza a evaluar dolor, hemorragia incontrolable, nivel de conciencia, y de forma consecutiva, según los discriminadores, va colocándolo como rojo, como naranja, como amarillo, como verde y como azul. Así como este cuadro.
Con estos dos cuadros tenemos 52. Entonces, memorizar eso es imposible, por lo cual tenemos un software que hace todo este trabajo. Otro programa importante, quizás uno de los más top en el mundo, es el ESI, por ejemplo. El ESI es un sistema, el Emergency Severity Index, creado en el año 99. Fue desarrollado, como les dije, por médicos de emergencia y enfermeras en Estados Unidos, en Massachusetts y en Pensilvania. Es otro algoritmo, es otro sistema de triaje, ¿no? Que lo que incorpora es la agudeza. Ya, y incorpora el consumo de recursos que voy a usar. Entonces, ellos hacen algo novedoso. ¿Cuántos recursos uso en este paciente? ¿No? Aparte que está agudo, aparte que es grave, ¿cuánto voy a usar? ¿Qué voy a usar de recursos en este paciente? Entonces, según eso, clasifican lo que es el triaje ESI. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El paciente cuando ingresa a triaje, ¿requiere intervención inmediata para salvar su vida? Sí, de frente, prioridad uno. Paciente que quizás viene boqueando, ¿requiere inmediata? Sí, pasa de frente. Paciente que viene encefalopática en Glasgow 7 con aliento alcohólico, ¿requiere inmediata? Sí. Paciente con 5 balazos en el tórax que viene de repente con una presión súper baja, ¿requiere inmediata? Sí. Entonces, estos pacientes son categorizados como un SI1. El paciente no tiene esto, viene con un balazo en el abdomen, está estable. ¿Es una situación de alto riesgo? De repente ha cogido cerca ilíaca, pues sí, ¿no? Prioridad 2. ¿Está letárgico, confuso, desorientado? Pues sí, prioridad 2. ¿Tiene dolor fuerte o distrés? Pues sí, ¿no? El distrés también está asociado. Entonces, sí, prioridad 2. Si el paciente no tiene nada de estos dos puntos, ¿cuántos recursos voy a usar? No uso ningún recurso, me basta solamente con medicación quizás, 5. Voy a usar un recurso, pues mira, 4. Voy a usar muchos recursos porque sus funciones vitales están en el límite, prioridad 3. Y este sistema lo que me permite es reevaluar. Siempre reevalúa, ¿no? Puede que se me haya llegado un paciente, se me escapó por aquí, era un dolor torácico que en el camino se puso desorientado, el dolor era más intenso y luego está hipotenso, un infarto que de repente se ha descompensado, ha hecho shock cardiogénico en el momento, yo lo puedo reevaluar y pasa de un 5 a 1. Entonces, es la ventaja de todos los sistemas de triaje que se reevalúan, que empiezan a hacer una revisión continua. Lo puede hacer el enfermero que está en tópico, el enfermero que está en observación, el enfermero que está en triaje, lo puede hacer el médico también. Entonces, es la ventaja de todos los sistemas de triaje. También es informatizado, también requiere un software, pero también es una inversión bastante para mí adecuada. Bueno, eso es todo un poco para hablar de estos temas de triaje. Espero haberles explicado un poco bien cómo funciona el triaje, qué facilidad le va a dar a ustedes. Aprender es complicado al inicio, pero luego con un trabajo en equipo adecuado y practicando esto se hace mucho más llevadero. Se han visto en estudios que la curva de aprendizaje es corta. Entonces, 2 meses trabajando, por ejemplo, adecuadamente entre que ustedes van a tener lo que se llama el ojo clínico. Van a poder diferenciar qué paciente puede ser derivado por una prioridad uno o por una prioridad 4, ¿no? Yo me imagino que estoy en un pueblo, pues, quizás en la sierra, con un paciente que llega con una mordedura, con una picadura de abeja. Cuando me pasó a mí, por ejemplo, 5 de abejas, que llega hipotenso, llega con dificultad respiratoria, yo haciendo mi triaje adecuado sé que este paciente tiene que ir al hospital. Y eso que lo hacemos a veces a ojo se puede hacer de forma informatizada, se puede hacer de forma protocolizada. Entonces, eso es el triaje y bueno, espero que les haya servido, ¿no? Muchas gracias por todo. Ministerio de Salud. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.